En la década del 30 del siglo XX, en la región municipal de Baracoa, existían muy pocos radioreceptores, lo cual constituía un obstáculo para la difusión radial. Por aquellos años, llegó a la ciudad de Baracoa, procedente de Santiago de Cuba, Paulino Manet, quien trajo una pequeña planta construida por él con una potencia de 50 watts. El equipo le fue vendido a José Ramón Álvarez, pero nunca funcionó por carecer de licencia. El 1 de abril de 1940 se inaugura lo que más tarde constituyó el primer intento de actividad radial en Baracoa, Radio Propaganda Goar, por el joven aficionado Goar Gilbert Jiménez. Fue un medio publicitario con fines exclusivamente comerciales. El 28 de enero de 1948 inició sus transmisiones El Monarca del Aire, propiedad de Esteban Llamas Galardi. Transmitía con una potencia de 30 watts y a través de sus ondas se escuchó la primera voz femenina en la historia de la radio en Baracoa, Lolita Laborí. Ambos medios publicitarios dejaron de funcionar en diciembre de 1952, clausurados por el entonces ministro de Comunicaciones, Humberto Díaz, alegando que equipos como estos habían sido utilizados para increpar al presidente de la República frente al Palacio Presidencial. El 24 de febrero de 1953 se inaugura CMDX Radio Baracoa, hecho que protagoniza Amable Martínez Pardo, propietario de la CMKD y luego fundador de Radio Holguín, hoy Radio Angulo, junto al locutor Noel Pérez Batista. A ellos va dedicado este documental. Sería enero de 1953. Pon tu pensamiento en mí. Nuevas galletas Ritz, tostaditas, doraditas. El jabón Candado Amarillo presenta un programa especial. Los Haces de la Risa. Esta es CMDX, Radio Baracoa, que sale por primera vez al aire para llevar a ustedes música, noticias e información general que serán del agrado de todos. Llamen a nuestro teléfono y reporten nuestra transmisión. Esta es CMDX, Radio Baracoa, que sale por primera vez al aire para disfrute de los baracoes. Tengo una cosita que te gusta, si tú me la pides, te la doy. Vaya, está para allá, está para allá, está para allá, está para allá. La radio en Baracoa surge partiendo de que es un año para Cuba histórico. En primer lugar, se recordaba el centenario de natalicio de nuestro héroe nacional José Martí. Y por otro lado, ese mismo año, aunque meses después, se produce el histórico asalto al cuartel Moncada. O sea que el año 1953, en que es el año en que nace la radio, se convierte, ya lo era, pero se reafirma después en un año de gran historia. Llega en un momento difícil para Baracoa, porque Baracoa era una ciudad aislada de por vida. Desde que Colón estuvo aquí prácticamente estaba aislada, no había carreteras, no había casi ni caminos vecinales. Y las comunicaciones, por lo tanto, eran muy difíciles, especialmente con la zona montañosa. La posible comunicación con la montaña, los campesinos para bajar a la ciudad le era difícil. Y los medios de comunicación, por lo tanto, aquí prácticamente no existían. Un pequeño centro telefónico, un pequeño correo y nada más. No había emisoras de ningún tipo. Y el compañero locutor y codueño de la emisora Radio Holguín en Holguín andaba buscando una persona, un joven, que fuera locutor
y que supiera algo de electrónica, que lo acompañara a llevar una emisora de radio a Baracoa. Ya tenía las siglas, era CMDX. Era un equipo como de radio aficionados, pero muy bueno. Me parece que era un 813 final modulado por 2807, algo de eso. Y tenía algunos conocimientos de cómo operar un equipo. Era operador de radio del Ministerio de Obras Públicas, aparte de locutor y actor de Radio Holguín. Bueno, me dio todas las instrucciones y efectivamente al cuarto día ya teníamos el camión, se montó el equipo transmisor en el camión y nosotros partió el camión para Santiago de Cuba y nosotros detrás en un Plymouth del año 50 más o menos. Me recuerdo que era pintado de beige. Llegamos a Santiago de Cuba y llegamos al muelle Bienvenido. Recuerdo que era así, Bienvenido. Ellos nos estaban esperando ya los marineros y desmontaron del camión aquel equipo transmisor y lo montaron en una goleta, la goleta de madera, que me llamó mucho la atención, grande, una goleta bastante grande, era que lo que iba a trasladarnos a Baracoa. Amarraron bien aquel transmisor de radio y también montaron el automóvil, así que era bastante grande aquella goleta que llevaba por nombre El Gavilán. A Baracoa me voy, aunque no haya carretera, aunque no haya carretera. A Baracoa me voy, a Baracoa me voy, aunque no haya carretera, aunque no haya carretera. A Baracoa me voy. Bueno, en fin, partimos y salimos ya de lo que era la bahía de Santiago de Cuba. Empezamos a navegar mar afuera para no ir muy pegado a la costa. Entonces ya por la mañana llegamos a Imías. Recuerdo que cogimos un botecito y nos trasladamos ya a Imías. Allí había pocas personas. Recuerdo que hice amistad con una india, que tengo la foto, y me preguntó que qué íbamos nosotros a Baracoa. Le dije, nosotros vamos a instalar una emisora de radio, que posiblemente tú la oigas aquí. Digo, aquí hay radio. Y me dice, no, don fulano de tal tiene un radio de pila, de baterías, con una batería enorme así, pero aquí todas las emisoras que se oyen es en inglés, y se oye Jamaica, Haití, Estados Unidos. Me dijo que no se oían otras emisoras de radio allí. Y entonces yo anoté el nombre de la India y para que dije que le iba a saludar cuando inaugurara la emisora de radio. Llegamos a Baracoa, yo iba muy mal, muy mal. Ya llegamos en horas de la tarde y entonces dejamos a los marineros bajando el transmisor y el automóvil. Entonces por la mañana fuimos, buscamos el transmisor y lo llevamos para el lugar. Recuerdo que era una casa que estaba en una elevación, era una casa larga y tenía un patio que era alargado también. Recuerdo que yo pisaba así la tierra en aquel patio y se me hundían los pies, porque en Baracoa llueve mucho, constantemente. Entonces hablé con los compañeros de la compañía eléctrica y compañía de teléfonos que necesitaba dos maderos, dos palos largos, dos pinos largos, podía ser pinos, que ahí iba a coger la antena. Y efectivamente ellos se aparecieron como a la hora o 2 horas con aquellos dos maderos larguísimos. Y entonces le digo, bueno, aquí hay que amarrar esto así y vamos a levantar así en esta forma. Era una antena con un aislador aquí en este mástil, al otro mástil otro aislador aquí, y bajaba aquí aislado y entraba donde estaba el transmisor. Mientras ellos buscaban eso, pues yo fui montando el equipo, puse el equipo transmisor en un lugar, puse un tocadisco y puse una grabadora y el micrófono en una mesita. Antes se empleaban, el locutor trabajaba de locutor, operador. Yo comencé como operador de radio en la radio. Y entonces, pues bueno, llegaron los compañeros y montamos la antena. La puse, acoplé la antena al tanque final, que es como decimos, del equipo transmisor, encendí el filamento y digo, vamos a hacer las primeras pruebas. Nuestra emisora salió al aire en fase de prueba el día 12 de febrero del año 53, aproximadamente a las 5 de la tarde. Oficialmente, instalado la señal de CMDX
Y entonces salió en el radio del automóvil de mi propiedad. Y sale, que fue una sorpresa para mí, diciendo, probando, en el aire, en transmisión de prueba. Estamos en prueba. CMDX, Radio Baracoa en la ciudad de lanza Baracoa, sus señales en prueba. Así llegamos. Y él salió en una máquina a ver el alcance que tenía la emisora. Y él dice, he triunfado. Entonces Paquito le dice, Paquito Díaz, ¿a qué se debe ese triunfo? Yo busqué el vídeo Galamón para aquí que hiciera un escrito dando a conocer la inauguración de la emisora. Ese escrito se transmitió por nuestra emisora a las 4 de la tarde del día 24 de febrero de 1953. Recuerdo más o menos que dije, esta es CMTX, Radio Baracoa, que sale por primera vez al aire para llevar a ustedes música, noticias e información general que serán del agrado de todos. Llamen a nuestro teléfono y reporten nuestra transmisión. Esta es CMDX, Radio Baracoa, que sale por primera vez al aire para disfrute de los baracoes. La emisora de Baracoa jugó un papel muy importante, vino a jugar un papel muy importante, producto precisamente de ese aislamiento a que estaba sometida Baracoa. Aquí para salir había que salir en barco, porque lo que era un pequeño avión Douglas que daba sus viajes a Santiago de Cuba, pero montaban en él aquellos que podían pagar el pasaje. La mayoría de la gente viajaba por mar. El cabotaje aquí tenía una vida extraordinaria, por eso la radio llega y sirve como correo para los campesinos y sirve como entretenimiento en las montañas, puesto que no había como hoy centros culturales ni nada por el estilo. Es una emisora comunitaria comercial, netamente comercial, vivía de la propaganda. ¿Cuáles? Bueno, propagandas locales, propagandas incluso provinciales y muchas nacionales. Y recuerdo que me llama el dueño, Amable Martínez, que estaba recorriendo la ciudad y algunos lugares para ver si la emisora se escuchaba. Y me llama por teléfono y me dice, Noel, estoy en la casa en una ferretería. No recuerdo ahora el nombre de la ferretería. Aquí el dueño es don fulano de tal. Hazle un saludo ahí bonito, a ver si obtenemos algo. Y bueno, entonces después del musical, digo, tenemos un saludo muy cordial para don fulano de tal, feliz propietario de la ferretería tal. Ahí usted puede adquirir platos, ollas, cocina, usted puede adquirir hasta una bicicleta ahí. Visite la ferretería tal y allí don fulano de tal personalmente lo atenderá. Y entonces ahora vamos a escuchar a la Orquesta Aragón que interpreta y anuncia el musical. Y como a los 2 o 3 minutos me llama Amable y dice, Noel, te felicito, ya tenemos el primer comercial para la CMDX. Jabón Candado, deja la ropa mucho más blanca con el Pirey. Candado tiene ahora Pirey, que fuerza blanca, que aviva los colores y que blanquea la ropa. Jabón Candado, deja la ropa mucho más blanca con el Pirey. Comencé entonces a entrenar a un colega que se llamaba, porque falleció, Esteban Llamas. Él se ocupaba de trabajar en el parque en un circuito cerrado de amplificación y le di la forma de cómo se hacían los comerciales, cómo se anunciaban los musicales
en fin, toda la técnica esa de la locución. Y así estuve trabajando casi un mes o más allá en Baracoa, hasta que por fin, entonces pues, ya le dije a Amable Martín, bueno, ya esto está organizado, ya tienes un locutor para que trabaje contigo, y entonces me dice Amable, bueno, mañana entonces pues te vas en la goleta que sale el Gavilán. Digo, no, nada de goleta, yo me voy en avión, así que tú me pagas el avión, que yo regreso en avión, nada de goleta. Bueno, entonces tanto le supliqué que efectivamente me sacó los boletos en el avión y al otro día yo partí. Esteban Llama Galardi tenía una propaganda, una bocina ahí en los Altos de la Habanera, y yo trabajaba con él en los equipos, él era el locutor y yo era el que ponía los discos y eso, y tuve ahí unos 2 o 3 años trabajando con él. Cuando la emisora llegó a Baracoa, uno de los primeros locutores que llamaron fue a Esteban Llama. Entonces cuando él se fue para la emisora, él me dijo que si yo quería ir con él a trabajar allí, yo le dije que sí, y así ingresé en la emisora. Entonces que Esteban Llama fue el que me ayudó a entrar a la emisora junto con él. Bueno, nosotros teníamos allí un plato para poner los discos, que era un equipo un poco viejo. Y entonces ese equipo había que estarle cambiando la aguja constantemente, porque la aguja se le echaba a perder fácil y había que estarle cambiando la aguja constantemente a ese plato, ¿sabes? Y con el tiempo se fue perfeccionando un poco la cosa, porque entonces ya el locutor estaba en una cabina que por medio de un cristal y un bombillo rojo. Nosotros sabíamos cuando ya él terminaba, cuando teníamos que poner el disco, pero porque teníamos que andar con mucha rapidez y con mucho cuidado, porque aquel plato era una cosa muy antigua y había que tener el pulso para poder ponerlo ahí y que no hubieran baches, porque si no se producía un bache, que eso en lo que es la emisora, eso se ve muy feo, ¿no? Los baches. Entonces después, pues nosotros, yo recuerdo que fuimos a Santiago de Cuba, un grupito, a examinarlo como operador de radio, y nos dieron un título de operador de radio. Y yo tengo mi título de operador de radio, y también fue cuando eso, que fue Oscar Romeo, fue Alonso, porque ahí casi todos esos locutores entraron primero de operador de radio, luego después se hicieron locutor, cosa que yo no pude hacer porque tengo un problemita que yo arrastro la R y eso, ¿viste? Pero bueno, de vez en cuando te voy a hacer una anécdota. Una vez yo cogí, me di unos traguitos y cogí el micrófono y había un anuncio que decía pinte con clipper y con pares. Entonces yo fui y dije pinte con cal y con pares. Fui castigado por eso. Un compañero que estaba practicando como locutor llegó a la emisora y habían menciones que eran grabadas en disco y otras eran escritas, y le tocó una mención escrita del jabón Rina, que era uno de los productos que se anunciaban en la emisora, y el anuncio decía Rina es duro, duro, duro de verdad. Pero para que darle mayor efectividad a aquella propaganda, se daban los 3 golpes en la mesa, ¿no? Decía, Rina es duro, duro, duro de verdad. ¿Qué pasa? Que para que el locutor supiera que tenía que darle los 3 golpes, se le ponía entre paréntesis en el renglón, dar 3 golpes en la mesa. Y el compañero que había entrado nuevo allí dice, Rina es 3 golpes en la mesa, duro, duro, duro de verdad. Fueron tan difíciles los años de la guerra, que podemos decir, para la radio, ¿no? Que vivimos en los años 56, 57, 58, en lo que se llamaba aquí el Paraíso, o Rancho El Paraíso, que todavía sigue siendo. Ahí estuvo la radio durante esos años, eran difíciles porque los salarios habían descendido tanto que el salario se convirtió en nuestro, el sueldo, en 28 pesos mensuales, cogido en vales para la tienda.
para las tiendas que se anunciaban. A veces queríamos comprar una camisa en una tienda determinada y nos preguntaban en cuál tienda, bueno, en la Moderna. Y cuando iban al control, decían, la Moderna está copada ya, tiene que comprarla en la Campana o en las Novedades, o en otra tienda. ¿Por qué? Porque ya ahí la propaganda estaba gastada toda. Y no nos podían dar el vale para ir. O sea que el dinero, la mayor parte no era el dinero que lo cogíamos, sino en vales. Al estilo de Gran Tierra, cuando los Gallinar allá les pagaban a los cafetaleros. Por eso esos años fueron tan difíciles. Pero la radio jugó un papel importante ahí porque sirvió de enlace al ejército, con el ejército rebelde. Teníamos compañeros que iban a la montaña que le quedaba cercano donde estábamos el compañero del ejército rebelde a llevar mensajes, a llevar medicamentos y tenían un contacto directo con ellos. Por eso la emisora, a pesar de que fue difícil en una parte, fue positiva en otra. Hasta que triunfó la revolución en el 59 y entonces bajamos de los Altos del Paraíso para la calle Calixto García. Estando en el Paraíso yo tuve 2 o 3 presentaciones, pero era un programa que había por la federación que yo lo hacía y entonces yo subía, pero era eso nada más. En el Parque La Victoria, cuando yo inicié como locutora. Siendo director Oscar Alonso Alzárez, además era locutor. Y yo llegué a la locución porque realmente yo tenía una gran necesidad de trabajar. Y aunque era profesional titular, pero no había trabajo. Entonces, por esta calle vivía uno de los trabajadores de allí. Y me habló y me dijo, ve a la emisora y solicita el trabajo, porque tú tienes condiciones y allí hace falta un locutor. Y yo fui. Me hicieron la prueba, inmediatamente me aceptaron. El principal programa era El Campesino, que salía a mediodía. Divulgación Agraria se llamaba. Ese programa existe todavía, pero creo que con otro nombre. Ese programa en Baracoa no puede faltar porque el campesinado de Baracoa depende de ese emisora. Porque por ahí se le avisan de lo que se muere, del que está grave, del que llegó, del que vino, del que se fue, todo era por ahí. Por ¡Tierra bendita! ¡Ay, mamá! Compañero Juan Alberto Hernández, le pregunto, le digo por qué en Baracoa no se hace un programa en vivo, un programa campesino en vivo y no con grabaciones nada más. Y entonces me dice que no tenían poeta. Y le digo entonces, mira, Edilberto y yo escribimos décima y la cantamos luego. La emisora estaba todavía en el Calixto García y luego después, antes de empezar nosotros a cantar ahí, dice Juanito, mira, vamos a esperar ya, que vamos a pasar la emisora para Martín. Creo que es 229 me parece, ahí donde vivía debajo de la casa de Peñalver, ¿no? Y entonces no hallaban carpinteros para hacer los estudios. Y bueno, nos toca a Alberto y a mí a trabajar carpintería otra vez. Entonces trabajábamos allá y trabajamos ahí haciendo los estudios. Hicimos entonces los estudios ahí. Y ya cuando ya pasamos los estudios por ahí, empezamos entonces, una mañana empezamos la apertura de la emisora. Fue el programa ese que el título de Orientación Campesina le pusimos al programa. Los locutores que teníamos cuando aquello era, el primero, el que inició fue Romero, Carlos Romero Lopita. Después estaba Arnoldo Gámez Mato. Y alguien probablemente también lo hizo algunas veces. Lo que nosotros la pusimos entonces a cantar guarachi, esas cuestiones, guajira y todo. La provincia quiso incorporar en este programa una voz femenina porque todo lo que habían eran masculinos. Y yo un día me sometí de atrevida
y me probaron la voz Gustavo y Edilberto Martínez, que eran dos hermanos, que eran los que cantaban décimas y improvisaban ahí en ese programa. Entonces cuando ellos me oyeron que yo no fue de verdad que hice aquella prueba, yo fui en jarana, le dije, dame acá esa décima para que tú veas como yo te la canto. Y cuando me oyeron, me dice, pues la vas a cantar en el programa hoy. Y yo le dije, que yo voy a cantar, ustedes están locos. Entonces me hicieron, porque yo era la locutora que estaba en ese horario del programa, y me hicieron en el aire, ahora Ali va a cantar una décima que dice así, y me hicieron cantarla, y me hice famosa en ese programa. Los campesinos me decían hasta la poetisa Alice Frometa, y que yo quiero que Alicante, y me pusieron Alicante. Aquello fue un fenómeno, fui famosa como cantante. Les encantó la voz mía a los campesinos y a los que no eran campesinos también. Y empecé a recibir cartas y cartas y cartas, que tenía una caja llena de cartas que nunca pude complacerlas todas porque eran muchas. Y le agradecí mucho al compañero Monier, que me dice un día, Ali, vamos a cambiar la tónica esta de que nada más décima y décima, y vamos para que tú cantes canciones guajiras, y de Celina González, y había otra que no me recuerdo el nombre, que fue anterior a Celina, que fue muy famosa en la música campesina. Y me dijo, nos vamos a quedar un día a las 12 de la noche y yo te voy a poner las canciones para que tú las copies y te las aprendas. Así lo hicimos, y yo la primera canción que me aprendí fue Págame el beso. Aquello fue el éxito rotundo mío. Aquello nada más era, yo quiero que Alicante, págame el beso. Y págame el beso, y aquello fue un fenómeno. ¿Por qué no me das el beso si tú quisiste jugar conmigo el amor y lo perdiste? Dámelo, 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 que tú lo perdiste. Ay, ay, esa canción me hizo famosa. Ni me acuerdo. Nadie se puede meter, tienes que saber ganar, tienes que saber perder, tienes que saber ganar, tienes que saber perder. Dámelo, 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 que tú lo perdiste. Dámelo, 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 que tú lo perdiste. Por cierto, haciendo un breve retroceso, diríamos que la radio nace en la calle Martí, frente al centro de veteranos, actualmente Casa de los Combatientes. Allí en Martí 109 tenía un teléfono 108. El logotipo de la radio lo dice, que de la época, de aquellos años. Y de ahí nos mudamos a los Altos de la Moderna, en la tienda de tejidos que había aquí en Baracoa, todavía conserva su nombre. Y de ahí fue que pasamos ya en el 56 a comienzo hacia los Altos del Paraíso. Después bajamos a Calixto García cuando triunfa la revolución. Ahí en Calixto García surgió el FIEL, el Frente Independiente de Emisoras Libres. Nosotros nos incorporamos al FIEL. Pasamos después a manos de INRA, que compró la emisora, y dejó de ser Radio Baracoa para convertirse en La Voz de INRA. Eso fue allá en el año 60 hasta finales del 61, entrando el 62 en que nace el ICRT. Y entonces nos convertimos en miembros de esa organización radial nacional, y además se le cambia el nombre y se comienza a llamar, por iniciativa de la Dirección Nacional del ICR, en La Voz del Toa, que es el nombre que tiene actualmente, como un homenaje al río nuestro, que como ustedes conocen, como toda Cuba conoce, es el río más caudaloso de Cuba y el segundo después del Cauca. Esta es CMDX La Voz del Toa, emisora que transmite desde Baracoa, la ciudad primada de Cuba, por los 1180 kHz de la amplitud modulada y los 90.1 MHz de la frecuencia modulada. La radio jugó aquí un papel incluso tan importante que las emisoras nacionales casi no se oían, porque no eran plantas transmisoras, ni nacionales ni provinciales. Y nosotros teníamos que transmitir la pelota, porque este pueblo es aficionado, muy aficionado al béisbol. Y transmitíamos las pelotas mediante audífonos. Nos poníamos unos audífonos conectados a un radio que estaba transmitiendo la pelota, y nosotros repetíamos las jugadas después de hechas.
había ocasiones muy curiosas y graciosas en que se nos iba la señal del aire. Y entonces teníamos que inventar la jugada. Teníamos que inventarla en el aire y a veces teníamos después que decir que no fue pan, que fue galleta. Pero bueno, de todas maneras el pueblo entendía las cosas y las aceptaba y recibía la transmisión deportiva de esa forma durante un tiempo. Eso fue precisamente en el tiempo de la guerra, estando en la zona del paraíso de emisora. Ya triunfada la revolución, nosotros tuvimos momentos muy emocionantes. Por ejemplo, transmitimos la primera vez que Fidel habló en Baracoa, en el mes de marzo del 59. Transmitimos en el 63, el 1 de abril, la llegada del Che a Baracoa y sus palabras al pueblo de Baracoa por primera y única vez. Tuve la posibilidad y la radio en Baracoa de tener aquí y transmitir por sus micrófonos la voz de Rosita Fornés, por ejemplo, la gran vedette cubana, de Dora Alonso, la famosa escritora Dora Alonso. Su esposo, que fue el hombre que hizo el invento que llevó Tamayo al Cosmo para conocer los problemas del azúcar en Cuba. Ese es el esposo de Dora Alonso y estuvo también con ella aquí en esa oportunidad. También lo entrevisté y también salió por la radio nuestra. La llegada de los cosmonautas en el 80, transmitimos toda la entrada, el recorrido, la fábrica de chocolate en el aeropuerto. Entrevisté a Tamayo a 10.000 pies de altura. Baracoa, cubana, CUT 923. ¿Cómo me copia? Alto y claro, 923, adelante Tamayo, adelante para la radio La Prensa de la provincia de Guantánamo. Por favor, compañero Tamayo, sus palabras de despedida ya en pleno vuelo. Deseamos hacerle llegar al pueblo de Baracoa y al pueblo guantanamero a bordo del CUT 923 nuestro más sincero agradecimiento por la calurosa bienvenida y plan de actividades que cumplimos junto a nuestro pueblo, que en estos 2 días nos sentimos regocijados y contentos por estar al lado de nuestros trabajadores, campesinos, estudiantes, pioneros y pueblo en general, celebrando el grandioso acontecimiento del primer vuelo conjunto cubano-soviético, que significa las más altas actividades en la ciencia, la técnica y en la amistad entre nuestros pueblos de la Unión Soviética y de Cuba. Me retiro de esta tierra con el orgullo de haber participado con todos ustedes en distintas actividades y seguro de que las tareas y misiones que me plantee el partido, el Estado y nuestro pueblo las seguiré cumpliendo como hasta ahora. Agradezco al partido, al gobierno de la provincia de Guantánamo, al pueblo guantanamero, tan calurosa y cordial recibimiento que fuimos y la hospitalaria estancia en esta tierra de Guantánamo. Y tuve la suerte de entrevistar al otro hombre, que serían los únicos 2 hombres que yo conozco, que he podido conocer y que he podido estudiar, que estuvieron juntos, conocieron a esas 2 grandes figuras que fueron Martí y Fidel. Me refiero precisamente a Salustiano Leiva y a Cindo Garay. Ese mambí que compuso La Baracuesa, entre otras muchas canciones. Yo diría que la radio jugó un papel importantísimo desde que nació. Aquí se dieron casos de personas a quienes se les llamaba que debían presentar su gente al hospital a hacer una donación de sangre porque tenían un hijo enfermo. Y a la hora y pico, por ejemplo, allá en Quibiján, en las alturas de Quibiján, donde no había ni carretera, y a las 2 o 3 horas estaba el hombre allí diciéndole a la familia que había llegado bien y que ya había donado la sangre. Pero bueno, usted no fue que le avisamos en la hora de la mañana. El programa campesino fue siempre, toda una vida, ha sido un programa típico, muy oído en Baracoa, muy escuchado.
Y me dice, sí, yo mismo, pero ya yo vine ahí donde la sangre, quiero que sepan que ya lo hice. Ese es el papel importante que jugó la radio. Y Campesino en Baracoa tenía por costumbre que se iba para el surco a labrar la tierra, pero dejaba a alguien en la casa oyendo el programa. Tenía que oír el programa para oír los avisos que le podían llegar a ellos de un familiar, de un amigo, de un vecino. Y la segunda experiencia me pasó en Moa. Estando yo en Moa, llegué, iba a la casa de una familia mía y me equivoco del camino, y cuando en lugar de coger para los mangos, cojo para la derecha, que es un lugar que dicen tiene otro nombre. Y cuando yo me doy cuenta que estoy caminando mal, me paro y hay una señora que está conversando con un señor en la cerca de su casa, y la llamo y le digo, señora, yo quiero ir para los mangos, pero me parece que esto no es los mangos. Dice, no, usted está en Haití chiquito. Digo, Haití chiquito. Dice, sí. Digo, yo sabía que yo no estaba en el camino hacia los mangos. ¿Cómo yo me hago para ir para allá? Y entonces dice, eso es fácil. Se cruza por aquí, mire, yo le voy a decir, holanito, y llamo al hijo, que estaba en el portal de la casa. Digo, ven acá. Cuando yo dice, mira, ve y acompaña a Romero, y enséñale por dónde se entra para los mangos. Y entonces yo me dije, Iván, que usted es de Baracoa, usted me conoce. Que no, yo soy de aquí, yo no soy de Baracoa, usted me conoce. Yo siempre lo he recordado de usted. O sea que parecía que la voz era inconfundible, y me conoció. O sea, son momentos que uno no lo olvida. Se emociona incluso uno en estas cosas. Me gusta la radio porque comencé desde que yo era casi un niño, 18 años tenía, y me gusta la radio porque es un medio muy importante de comunicación, porque es un medio que llega a la gente sin pedir permiso, penetra en tu casa y además te lleva el mensaje, pero además te lleva la alegría, te lleva la música y te actualiza siempre. Porque me sentía realizada con ese trabajo. Me daba placer, me daba gusto. Porque me gusta la música, me gusta la técnica y siempre me gustaba ser operador de audio, ¿no? Porque oía a los operadores. Porque me sentí realizada. Por eso me gusta la radio. Siempre guardo un grato recuerdo de ese viaje mío allá y la estancia allí. El pueblo de Baracoa es un pueblo muy amable, muy afable, muy cariñoso. Y yo pasé una estancia allí, estuve allí, pero muy feliz, muy contento. Yo no me quería ir.